Listo, entonces con estos resultados vamos a mirar las coordenadas de nuestro vector resultante. Vamos a escribirlo así, vector resultante. Resultante. Entonces nuestro vector resultante vamos a mirar el componente en X. Entonces el componente en X viene de dónde? Entonces de acá, componente en X, que sería menos 8, menos 8,66. Le tenemos que sumar el componente en X del otro vector, que serían 9,19. ¿Listo? Ese va a ser nuestro componente en X. Ahora vamos a mirar nuestro componente en Y. Componente en Y. Recuerden que estamos con el vector resultante. Entonces el vector resultante, sumamos entonces este componente en Y, que sería menos 5. ¿Listo? Y le vamos a sumar el resultado que nos dio en el componente Y del otro vector. Entonces aquí nos dio menos 7,71. ¿Listo? Entonces hay que tener mucha precaución con esos signos. ¿Listo? Entonces vamos a realizar el cálculo. Entonces serían menos 8,66. Le vamos a sumar 9,19. Eso nos da 0,53. 0,53. ¿Listo? Y el componente en Y, vamos a ver entonces cuánto nos da. Serían menos 5. Le vamos a sumar menos 7,71. Eso nos daría menos 12,71. Menos 12,71. Y de esta forma entonces encontramos las coordenadas de nuestro vector resultante. ¿Listo? Ya lo tenemos entonces acá. Más o menos entonces vamos a tratar de mirarle la lógica al dibujo para ver dónde nos quedaría nuestro vector resultante. Vamos a hacerlo con color naranja. Entonces me están diciendo que en el eje X va a estar en los positivos 0,53. Entonces va a estar muy pegado al punto 0, ¿cierto? Va a estar, pues en X, supongamos que sea por acá, pues no tenemos la cuadrícula, no tenemos nada, simplemente vamos a hacer como un dibujo de más o menos cómo quedaría nuestro vector. ¿Listo? Y en Y me están diciendo que es menos 12, o sea, los negativos. Entonces, más o menos, digamos que es como por acá. Calculando de que esto sea esta misma medida, más o menos. Entonces, aproximadamente, perdón, esto va desde el punto 0. Más o menos, este va a ser nuestro vector resultante. ¿Listo? Entonces, si se fijan, hemos encontrado entonces las coordenadas, ¿cierto? Las coordenadas de ese vector. ¿Qué nos hace falta hallar de este vector? Nos hace falta entonces calcularle la magnitud porque no sabemos cuánto es realmente, ¿cierto? Sabemos que este mide 10 unidades, este mide 12, pero este no sabemos cuál es la magnitud de ese vector. Pero si se dan cuenta, fíjense que la magnitud de este vector es la hipotenusa de este triángulo. Estamos viendo solamente el verde, el vector verde. Entonces este de 10 unidades, fíjense que es una hipotenusa, ¿cierto? Ahora, si se dan cuenta en este otro vector, este de 12 unidades, también es la hipotenusa de este triángulo. ¿Listo? Entonces, en realidad, calcular la magnitud de un vector es solucionar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, que eso lo sabemos que lo hace el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos calcular la magnitud del vector. Entonces, esta ya sería nuestra segunda parte de nuestro ejercicio, calcular la magnitud del vector. ¿Listo? Esto ya no lo necesitamos, ya encontramos los resultados. Ahora nos vamos a encargar de calcular la magnitud del vector. ¿Listo? La magnitud del vector resultante.
resultante. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar precisamente el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces esa magnitud, la magnitud, pongámoslo así, la magnitud la calculamos con el teorema de Pitágoras. Entonces nosotros ya sabemos que para ello tenemos entonces que sacar la raíz cuadrada del cuadrado de los dos catetos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los dos catetos? Serían estos componentes que nosotros ya habíamos calculado. Entonces sería 0,53, sería uno de nuestros catetos al cuadrado. ¿Listo? Y le vamos a sumar el otro cateto, que sería menos 12, eso lo vamos a encerrar entre paréntesis, menos 12,71 al cuadrado. Cuando lo estén solucionando en la calculadora tengan precaución de abrir ese paréntesis. ¿Listo? De esa forma entonces podemos calcular la magnitud de ese vector. ¿Listo? Pongamos nuevamente magnitud va a ser igual a que entonces nuevamente vamos a mirar en la calculadora cuánto nos daría esa magnitud. Entonces serían 0,53 elevado al cuadrado más, abrimos el paréntesis, no se les olvide abrir este paréntesis, menos 12,71, cerramos el paréntesis y lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Encontramos ese resultado y le sacamos la raíz cuadrada a ese resultado. Eso nos daría 12,72. 12,72 unidades. ¿Listo? Entonces, y si se fijan, pues tiene todo el sentido, ¿cierto? Más o menos tiene sentido, pues por las unidades que estamos manejando en el ejercicio. ¿Listo? De esa forma entonces calculamos esa magnitud.